Bueno, vamos a hablar un poco de generación de energía eléctrica. La generación de energía eléctrica se hace sobre todo fundamentalmente a través de centrales, ya sean de centrales térmicas, hidroeléctricas, nucleares o no convencionales. Vamos a empezar a hablar de cada una de ellas. Primero tenemos que hablar un poco del consumo diario de energía. Durante todo el día no se consume la misma energía. Existen distintas horas y en esas distintas horas se generan curvas de demanda o de pico en distintos horarios. Por ejemplo, vemos un caso común de un día de carga de consumo eléctrico. Cuando estamos en la medianoche, que acá se ve la parte de medianoche, se produce un bache, es decir, muy poca energía se consume y eso genera un excedente de energía para el promedio que tenemos de corriente. Eh, Empezada la mañana o comenzada la mañana se encienden las luces, empieza el trabajo también, las fábricas y todo el sector empieza a subir y se forman unas horas de punta. Esas horas de punta que vemos acá en la imagen presentan picos que luego al mediodía aproximadamente, cuando llega una parada dentro de las fábricas, vemos que baja un poco el consumo hasta llegada a la tarde. A las 6 de la tarde en adelante, como empieza el anochecer, aumenta el consumo eléctrico domiciliario y se mantiene cada vez más bajo a medida que pasan las horas hasta que la gente va a dormir y en cierto modo cesa de ser el consumo excesivo. Existe lo que se llama un excedente de energías y existe unas horas de punta o pico. Para ello se necesitan distintos tipos de centrales que puedan cubrir estas variaciones diarias. Veamos cómo se consideran las centrales de variación de energía. Las de base son las encargadas de generar la mayor parte de la energía eléctrica sin interrupción en su suministro y están en marcha durante largos periodos de tiempo. Eh, Están cubriendo constantemente y solamente se detienen para hacer algún mantenimiento. Están las centrales de punta. Las centrales de punta eh, tienen la función de suministrar energía faltante en las horas pico. Por lo tanto, su funcionamiento es periódico. A la hora de la noche, por ejemplo, no funciona. De reserva. Las centrales de reserva son aquellas centrales que sustituyen a las centrales de base, sobre todo, en caso de falta de combustible o fallas en su maquinaria, periodos donde van a tener que poner el mantenimiento. De última instancia, sobre todo se utilizan estas, bien, es el mismo producto que las centrales anteriores. ¿Qué pasa en estas? Por ejemplo, cuando hay un desastre, un corte de ciertas líneas, es necesario que se lleve un equipo, pequeñas centrales autónomas que en cierto modo arreglen en ciertas zonas o localidades eh, la falta de energía. Son pequeñas centrales autónomas y transportables. ¿Por qué pueden ser transportadas? Bueno, las más pequeñas son transportadas a través de camiones, que van al lugar donde sea y le dan la corriente necesaria a la línea o pueblo o cosa que está sufriendo ese corte de energía. También pueden ser trenes, en el caso de que ya cerca de estaciones ferroviarias se pueda llevar una central en cierto modo autónoma y transportable. Y la otra puede ser, por ejemplo, cuando lo hacen con barcos, accionada por barcos, entonces trenes y barcos. En general suelen ser accionadas por motores diésel. Las centrales de bombeo. Las centrales de bombeo precisamente integran el sistema de almacenamiento energético de red, ayudando a adaptar la generación de la curva. Cubre precisamente los baches y en ese momento lo que hace es bombear hacia un nivel superior este, el líquido o agua. En ese nivel superior, durante la noche, realiza un turbinado, es decir, en las horas
vamos a mirar un poco anterior. En las horas de excedente de energía, en la zona inferior, eh, se hacen el bombeo. Y en las zonas de pico punta, hacen el turbinado, generando la energía eléctrica que consumen. Estas fuentes son de gran rendimiento, tienen un 85-86% de rendimiento. Eh, bueno, de esta manera, estas centrales son reversibles. Bombearían en las horas valle y turbinarían en las horas pico. Vamos a hablar ahora de la eficiencia. La eficiencia, ¿qué es la eficiencia? Es la energía que suministra una central dividido la energía total consumida de combustible, multiplicada por 100. Es decir, si yo la eficiencia, quisiera analizar la eficiencia de una central de vapor, podríamos decir que la eficiencia está aproximadamente cerca del 40%. Quiere decir que el 60% de energía de los combustibles se desaprovechan en una central de vapor. Se utilizan porque eso se considera un buen rendimiento en las centrales térmicas. Otra, otra forma sería las centrales de gas, que son muy elásticas y en general estas centrales, a diferencia de las otras que son de base en general, estas otras son de pico. Son centrales de muy bajo rendimiento, pero de una gran elasticidad, pudiendo cubrir las horas pico. Están también las centrales de ciclo combinado. Las de ciclo combinado son de gas, que generan la primera generación de vapor, pero luego ese calor que lanza el gas, porque acá las de gas no utilizan agua, no utilizan un sistema de circulación para turbinar, sino que la misma turbina es la de gas. En cambio, en esta otra, esa turbina de gas alimenta o calienta directamente la caldera de central de vapor. Entonces aprovechan el rendimiento de la central de gas, que tiene un 37%, y aprovecha ese calor que se desperdicia en calentar el agua de la central a vapor. Y eso hace que se aumente un rendimiento al 58% en vez de un 40%. En este momento es lo que más está de moda. Casi todas las centrales son de ciclo combinado o se están reconvirtiendo. Centrales importantes. Tenemos, por ejemplo, una central importante, la que tenemos en Costanera, que las dos últimas tramos que ingresaron ya no son centrales de vapor pura, sino de ciclo combinado, precisamente para aumentar el rendimiento y gastar menos combustible. Y van siendo reconvertidas casi todas las otras centrales que faltan, es decir, las ramas de las centrales que faltan en la central costanera, a ciclo combinado. Vamos a hablar un poco de las centrales termoeléctricas de ciclo convencional. Utilizan combustible fósil, en general carbón, gasoil, fuel oil, gas. Son centrales muy contaminantes. Por ejemplo, la central costanera es uno de los elementos de las centrales más contaminantes que cualquier fábrica que hay en la zona. Eh, Lanza dióxido de carbono en gran cantidad. Estas centrales tienen una gran caldera, que es donde se calienta el agua, ustedes la ven acá en este color amarillo, en este sector, donde entran los gases, en cierto modo, con recuperación de gases, y a través de la combustión, ya podría ser carbón o lo que fuera el combustible. El combustible puede ser cualquiera de estos. El carbón es el más contaminante. Este, a pesar de todo, se están haciendo bastantes avances en las centrales estas. No en todos lados del mundo, pero acá tenemos en la otra parte donde se procesaría eh, las partículas con separación de electrostática. Directamente, como las partículas forman se ionizan, las partículas de la combustión, no pueden decantar. Entonces, ¿cómo se hace? Se le aplica una
placas electrostáticas que neutralizan las cargas y hacen que decante y no se produzca un efecto Tyndall que se llama. A la salida de esta purificación aérea que baja bastante el humo dentro de la central, se coloca en una chimenea que sale a una gran altura y permite que los vapores, mejor dicho, los gases que fueron de combustión salgan al ambiente. Bueno, acá tenemos a la vista una central térmica. Esta central térmica que vemos acá nos muestra de noche cómo está y la magnitud de la caldera que tiene. Hay muchos tipos de centrales. Ya hablamos de las centrales convencionales que gastan gas, fuel oil, gasoil, carbón, biocombustibles. Y también están las centrales de gas, que son también centrales térmicas, no centrales térmicas puras con vapor, sino que llevan un ciclo de gas. Y después está el ciclo combinado, que es el que hemos hablado, y también están los motores diésel, que son generadores que mueven el generador, precisamente esos motores, son de bastante rendimiento, dado un combustible, eh, como el gasoil, eh, que permite que se genere en forma dinámica y muy rápida, puede acceder sobre todo a los picos de consumo. Acá se observa una central de carbón, precisamente, donde existe lo que se llama la purificación del material, del vapor sobre todo. Bueno, ahora vamos a ver una serie de videos sobre los distintos tipos de centrales. Recomiendo que se vean porque vale la pena ver cómo se arman estas centrales. Eh, Nada más.